Haz tu maleta, mamá. Vendí tu casa y tu finca. Mañana te llevo al asilo. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo, el mismo que yo cargué en mis brazos cuando lloraba de hambre en las madrugadas, el mismo al que le canté canciones de cuna hasta que mis labios se secaron, el mismo que me prometió que nunca me faltaría nada mientras él viviera. Y mientras me gritaba por teléfono, con esa voz fría que ya no reconocía como la del niño que solía pedirme un vaso de agua en las noches, yo solo pude ver mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 72 años que de repente se había vuelto invisible para su propia sangre, transparente como el vidrio empañado por mis lágrimas, y ese día dejé de existir para él, pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empezó ayer, ni la semana pasada, ni siquiera el año pasado. Esta historia empezó hace 50 años, cuando yo tenía 22 años recién cumplidos y creía que el amor de una madre podía mover montañas, partir mares, detener tormentas. Y resulta que sí puede. El problema es que a veces las mueve para sepultarte a ti misma, las parte para ahogarte en el fondo, las detiene para que caigan todas encima de tu corazón. Tenía 22 años y las manos suaves, porque aún no sabía lo que era trabajar hasta que se te agrietaran como tierra seca. Tenía 22 años y los sueños intactos, porque aún no había aprendido que los sueños de una madre se convierten en los sueños de sus hijos, y que los propios se quedan guardados en un cajón que nunca se vuelve a abrir. Tenía 22 años y pensaba que el amor era suficiente para todo, y ¿sabes qué fue lo peor de esa llamada? Que cuando colgué el teléfono, me quedé ahí parada en mi cocina, la misma cocina donde preparé miles de desayunos con las tortillas calentitas que tanto le gustaban, donde curé rodillas raspadas con besitos mágicos y mercromina que ardía pero sanaba, donde escuché los sueños de ese niño que ahora me hablaba como si fuera una carga pesada que ya no podía cargar. Y por primera vez en 72 años de existir en este mundo, no supe qué hacer con mis manos, estas manos que ahora tiemblan un poco cuando hace frío, pero que conocen cada grieta de esta casa, cada baldosa despostillada del piso, cada mancha en la pared que cuenta una historia. Estas manos que conocen de memoria cada receta que le gustaba a Ricardo, desde el arroz con leche que le preparaba cuando estaba enfermo hasta los tamales de dulce que hacía para su cumpleaños. Estas manos que cosieron cada botón de su ropa. Cuando éramos tan pobres que no podíamos comprar ropa nueva, que remendaron cada agujero de sus pantalones de escuela hasta que parecían edredones de tantos parches de colores diferentes, estas manos que trabajaron de sol a sol, de lunes a domingo, sin descanso, sin vacaciones, sin un solo día libre en años, para que él pudiera estudiar, para que tuviera los útiles escolares que necesitaba, para que no le faltara nada de lo que los otros niños tenían. Para que nunca sintiera la vergüenza de ser pobre, aunque yo me quedara sin comer para que él tuviera 2 tortillas en lugar de una. Por cierto, ¿de dónde me estás escuchando tú? Me encantaría saberlo, de verdad. Dímelo en los comentarios. Porque a veces uno se siente tan solo que necesita saber que su voz llega a alguien, que sus palabras tocan corazones aunque sea del otro lado del mundo. Recuerdo como si fuera ayer cuando Ricardo tenía 8 años y se enfermó de tanto calor. ¿Qué hacía ese verano? Parecía que el mismísimo infierno se había instalado en nuestro pueblo, y mi niño ardía en fiebre como una brasa. Yo no tenía dinero para llevarlo al doctor particular, y en el centro de salud nos dijeron que regresáramos en una semana. Porque no había medicinas. Una semana. Como si la fiebre de un niño pudiera esperar una semana, así que me quedé despierta 3 noches seguidas, sin cerrar los ojos ni un segundo, poniéndole trapos húmedos en la frente cada 5 minutos. Cambiándole la ropa empapada de sudor, dándole aguas de hierbas que mi abuela Esperanza me había enseñado antes de morirse. Hierbabuena para bajar la fiebre, manzanilla para calmarlo, tila para que pudiera dormir un poquito. Remedios de pueblo que saben más que muchos doctores de ciudad. Su papá se había ido cuando Ricardo tenía 5 años, una mañana de domingo. Después del desayuno, cuando el niño estaba jugando en el patio con sus carritos de madera que yo misma le había tallado. No puedo con la responsabilidad, Carmen, me dijo mientras empacaba su ropa en una maleta vieja. Esto de ser papá no es para mí. Yo nací para ser libre. Libre. Como si la libertad fuera no amar a nadie, como si la libertad fuera dejar a un niño sin papá y a una mujer sin compañero para enfrentar el mundo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer?, le pregunté, cargando a Ricardo en brazos porque había empezado a llorar al ver las maletas. Tú eres fuerte, Carmen. Vas a salir adelante. Siempre lo haces. Y se fue. Así nomás. Sin voltear atrás, sin despedirse de su hijo, sin dejar un peso para los gastos.
Se fue como llegan los vientos de tormenta, de repente, destruyendo todo. Y dejando un silencio que duele más que los gritos, así que éramos solo él y yo contra el mundo. Un niño de 5 años que preguntaba todas las noches cuándo iba a regresar su papá, y una mujer de 27 años que no sabía qué responder. Porque ella también se hacía la misma pregunta, trabajaba limpiando casas ajenas de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Casas grandes con jardines bien cuidados, con coches nuevos en la entrada, con niños que tenían juguetes de plástico brillante mientras el mío jugaba con piedras pintadas de colores. Limpiaba baños que eran más grandes que nuestra sala. Aspiraba alfombras que costaban más que lo que yo ganaba en un mes, lavaba ropa fina que se sentía como seda entre mis dedos callosos, y los domingos, que debían ser de descanso, me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales que iba a vender en la plaza del pueblo. Tamales de pollo, de cerdo, de dulce con pasas. Me paraba ahí con mi canasta tapada con un mantel bordado que había sido de mi mamá, gritando: tamales calientes. Tamales buenos, hasta que se me ronqueaba la voz, mis pies se hinchaban tanto que por las noches tenía que meterlos en agua tibia con sal de grano, y me quedaba ahí sentada en una cubeta mientras Ricardo hacía la tarea. En la mesa de la cocina. Pero cuando él llegaba de la escuela corriendo, con los cachetes colorados de haber jugado en el recreo, y me contaba todo lo que había aprendido ese día, se me olvidaba todo el cansancio del mundo. Mami, hoy la maestra nos enseñó que la tierra es redonda como una pelota, me decía con los ojos brillantes de emoción, y que hay países donde es de noche cuando aquí es de día. ¿En serio, mi amor? ¡Qué inteligente eres! Y también nos dijo que si estudiamos mucho, podemos ser lo que queramos cuando seamos grandes. ¿Y qué quieres ser tú? Doctor, para curarte cuando te duelan los pies de tanto trabajar. Ay, cómo me dolía y me alegraba el corazón al mismo tiempo cuando me decía esas cosas. Me dolía porque un niño de 6 años no debería preocuparse por los pies hinchados de su mamá. Me alegraba porque veía que tenía un corazón noble. Que había heredado la bondad de mi familia y no la cobardía de su papá. Mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande con jardín y una mecedora en el portal para que te sientes a ver las flores, me decía mientras yo le preparaba su café con leche y pan dulce en las mañanas. Yo le preparaba el desayuno como si fuera un rey, con su servilleta de tela que lavaba y planchaba todos los días, con su vaso favorito que tenía dibujitos de animales, me sentaba a su lado para ayudarle con las matemáticas que a mí se me habían olvidado hacía tanto tiempo, con las letras que escribía torcidas porque mi mano ya no recordaba cómo hacer trazos bonitos. Pero no importaba. Lo que importaba era que él aprendiera, que él tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, el olor del café por las mañanas mezclado con el aroma del pan que calentaba en el comal, el sonido de sus pasos corriendo por el pasillo para lavarse los dientes antes de irse a la escuela, el ruido de la escoba cuando barría el patio mientras él jugaba fútbol con una pelota de trapos que yo le había hecho. Todo eso era mi mundo. Todo eso era mi universo completo. Él era mi mundo, mi universo, mi razón de existir. Los vecinos a veces me decían: Carmen, deberías salir más, conocer gente. Eres joven todavía. Pero yo no entendía de qué me hablaban. ¿Para qué necesitaba salir si todo lo que amaba estaba en mi casa? ¿Para qué necesitaba conocer gente si tenía al ser más maravilloso del mundo viviendo conmigo? Cuando terminó la primaria con las mejores calificaciones de su salón, lloré tanto de alegría que se me hincharon los ojos como si hubiera estado picando cebollas toda la tarde. Lo logramos, mijo, le dije abrazándolo tan fuerte que casi no lo dejaba respirar. Lo logramos juntos. Y él me abrazó también, con esos brazos flacos pero fuertes de niño de 11 años, y me dijo al oído: gracias por todo, mami. Eres la mejor mamá del mundo. En ese momento sentí que todo había valido la pena. Los pies hinchados, las manos agrietadas, las noches sin dormir, la espalda que me dolía de tanto agacharme a limpiar pisos ajenos. Todo, absolutamente todo, había valido la pena por escuchar esas palabras salir de la boca de mi hijo. La secundaria fue más difícil porque necesitaba uniformes más caros, libros más caros, útiles más caros. Pero yo ya había aprendido a hacer milagros con poquito dinero. Vendí mi máquina de coser, la única cosa de valor que tenía aparte de esta casa que heredé de mi mamá. Era una Singer antigua, de esas que duran toda la vida, de esas que mi mamá usaba para coserla. Ropa de toda la familia.
¿Estás segura, Carmen?, me preguntó la señora que me la compró. Esta máquina está como nueva. Podrías usarla para hacer costuras y ganar dinero extra. La educación de mi hijo es más importante, le respondí. Las máquinas se pueden reemplazar. Las oportunidades de estudiar, no. Con ese dinero le compré todos los libros que necesitaba para sus 3 años de secundaria, y hasta me sobró para comprarle un uniforme nuevo en lugar de uno usado. Cuando se lo puse por primera vez, se veía tan elegante, tan estudiante serio, que me puse a llorar ahí mismo en la tienda. No llores, mami, me dijo riéndose. La gente va a pensar que estás triste. Lloro de felicidad, mi amor. Lloro porque estoy orgullosa de ti. Durante esos años de secundaria empecé a notar pequeños cambios en Ricardo. Ya no corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela. Ya no me contaba todo lo que pasaba en sus clases. Ya no quería que lo acompañara a las juntas de padres de familia. Mami, ya estoy grande. Puedo ir solo a hablar con los maestros. ¿Pero no te da pena que tu mamá vaya contigo? No es pena, es que ya soy un hombre, ¿no? Un hombre. Mi niño de 14 años se creía un hombre. Y tal vez era normal, tal. ¿Ves? Todos los muchachos pasan por esa etapa donde quieren independizarse de sus mamás. O eso me decía yo para no preocuparme, pero había algo más. Cuando venían sus compañeros a la casa a hacer tareas, yo notaba que se avergonzaba un poquito de nuestra cocina vieja, de nuestros muebles heredados, de mi ropa remendada. No decía nada, pero yo veía cómo miraba alrededor cuando llegaban sus amigos, como calculando qué pensarían de nosotros. Mami, ¿por qué no te compras ropa nueva? Te ves muy de antes. ¿De antes cómo, mi amor? No sé, como vieja. Me dolió, no te voy a mentir. Me dolió porque yo tenía 36 años no más, pero el trabajo me había envejecido más rápido que el tiempo. Las manos ásperas, la espalda encorvada, las arrugas alrededor de los ojos que se habían hecho profundas de tanto entrecerrarlos. Contra el sol mientras barría patios ajenos, esa semana me compré un vestido nuevo con el dinero que había guardado para arreglar el techo de la casa. Era un vestido sencillo, color azul marino, pero se veía decente. Cuando Ricardo me vio con el puesto, sonrió. Así te ves mejor, mami. Pero el techo siguió goteando 3 meses más, hasta que junté otro poquito de dinero para arreglarlo. Cuando se graduó de la secundaria, también con honores, organicé una pequeña fiesta en el patio. Invité a los vecinos, hice aguas frescas de Jamaica y horchata, preparé enchiladas y frijoles refritos. No era una fiesta elegante, pero era una fiesta hecha con amor. Ricardo se veía contento esa noche, platicando con todos, contándole sus planes de estudiar ingeniería en la universidad de la capital. Pero yo notaba que cada vez que alguien le preguntaba cómo le había hecho su mamá para sacarlo adelante sola, él cambiaba el tema rápidamente. La educación es lo único que nadie te puede quitar, le decía yo todas las noches mientras cenábamos. Y era cierto. O eso creía yo en ese entonces. Si alguna vez te han hecho sentir invisible como a mí, suscríbete. Tal vez este canal también pueda abrazarte como estas palabras me abrazan a mí. Para pagar la universidad, vendí la mitad del terreno donde está la casa. Era un terreno grande que había heredado de mis papás, donde mi mamá tenía su gallinero y su huerto de verduras. Ahí fue donde Ricardo aprendió a caminar, donde pasó su infancia correteando gallinas y trepándose a los árboles de guayaba. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó el señor que me compró el terreno. Este terreno va a valer más en unos años. Mi hijo vale más que cualquier terreno, le respondí. Con esa plata pude pagarle los primeros 2 años de universidad. Los últimos 2 años los pagué trabajando doble turno. En las mañanas seguía limpiando casas, y en las tardes me puse a vender comida afuera de una fábrica. Tacos, quesadillas, aguas frescas. Me paraba ahí con mi carrito improvisado desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, todos los días. Durante esos años de universidad, Ricardo venía menos a casa. Al principio venía cada fin de semana, después cada 15 días, después una vez al mes. Estoy muy ocupado, mami. Los estudios son muy demandantes. Tengo que quedarme a estudiar en la biblioteca. Yo entendía. O quería entender. La universidad era importante,
más importante que venir a ver a su mamá que se quedaba sola todos los fines de semana esperando sus llamadas telefónicas. Cuando sí venía, yo mataba un pollo del corral para hacerle su comida favorita. Limpiaba la casa de arriba abajo, cambiaba las sábanas de su cama, compraba su refresco favorito aunque costara el dinero de mi comida de 2 días. Todo tenía que estar perfecto para recibir a mi muchacho universitario, pero las visitas se hacían más cortas. Llegaba el sábado por la tarde y se iba el domingo temprano. Y cuando estaba aquí, siempre tenía prisa. Prisa para comer, prisa para bañarse, prisa para irse otra vez. ¿Por qué tienes tanta prisa, mi amor? Apenas llegaste. Es que tengo muchas cosas que hacer, mami. La universidad no es como la secundaria. Le empacaba comida para que se llevara. Tamales, frijoles en frascos, tortillas hechas a mano. Todo envuelto con el cariño de una madre que sabe que su hijo no come bien cuando está lejos de casa. Gracias, mami, pero ya no me empaque tanto. Los muchachos de la residencia se ríen de que mi mamá me mande comida. Se reían. Sus compañeros se reían de que su mamá lo quisiera tanto como para mandarle comida casera. Y él, en lugar de sentirse orgulloso, se sentía avergonzado. Ahí debía haber visto la primera señal real de lo que vendría después. Pero una madre ciega de amor no ve las señales, o las ve y prefiere ignorarlas. Cuando se graduó de ingeniería, organicé otra fiesta en el patio. Esta vez más grande, porque ya teníamos más dinero. Contraté mariachis, hice tamales oaxaqueños, carnitas, aguas frescas de varios sabores. Invité a todo el pueblo. Estaba tan orgullosa que quería que todo el mundo supiera que mi hijo era ingeniero, pero durante toda la fiesta, noté que Ricardo estaba incómodo. No hablaba mucho con los vecinos, no bailaba con las muchachas que lo sacaban a bailar, no se veía feliz como yo esperaba que se viera. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿No te gusta tu fiesta? Sí, mami, está muy bonita. Es solo que, esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrado ahora. Diferente. Como si su pueblo, su gente, su familia, fueran algo de lo que tenía que acostumbrarse. A estar lejos, pero lo peor vino después, cuando llegaron algunos de sus compañeros de universidad a felicitarlo. Muchachos bien vestidos, con zapatos caros, con maneras elegantes de hablar. Cuando me acerqué a saludarlos, Ricardo me presentó. Así, ella es Carmen, la señora que me cuidó. La señora que me cuidó. No, mi mamá. No, la mujer que me dio la vida. La señora que me cuidó, como si yo fuera una empleada, una nana, alguien que habían contratado para hacer un trabajo. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho, pero sonreí y les di la mano a sus amigos como si no hubiera pasado nada. Esa noche, después de que todos se fueron, mientras recogía los platos y vasos sucios de la fiesta, le pregunté, ¿por qué me presentaste así con tus amigos? ¿Cómo te presenté? Como la señora que te cuidó. No como tu mamá. Se quedó callado un momento, mirando el piso. Es que, es complicado, mami. ¿Qué es complicado? ¿Decir que soy tu mamá? No, no es eso. Es que ellos vienen de familias diferentes. Sus papás son doctores, ingenieros, licenciados. No entenderían nuestra situación. Nuestra situación. Como si haber sido pobre fuera un crimen. Como si haber trabajado honradamente para sacarlo adelante fuera algo de lo que avergonzarse. ¿Te da pena que sea tu mamá? No me da pena. Es. Solo que, ya no somos los mismos, ¿no? Yo ya estudié, ya soy profesionista. Las cosas cambian. Sí, las cosas cambian. Pero yo no sabía que el corazón de un hijo también podía cambiar tan fácilmente. Después conoció a Sandra. Una muchacha de la capital, de familia con dinero, con papás profesionistas, con casa grande y carro del año. Bonita, bien vestida, educada, pero con una manera de mirar que nunca me llegó al alma. Una mirada fría, calculadora, como si siempre estuviera midiendo el valor de las cosas y de las personas. La primera vez que la trajo a casa, yo hice todo lo posible por quedar bien. Limpié la casa hasta que brilló como espejo, preparé mi mejor comida, me puse mi vestido azul marino y me peiné con el chongo que usaba para las ocasiones especiales. Pero desde el momento en que Sandra entró por la puerta, supe que nada de lo que hiciera iba a ser suficiente para ella. Vi cómo miraba mi cocina vieja, mis muebles heredados de mi mamá, las paredes que necesitaban pintura,
El piso de cemento que nunca había podido cambiar por mosaico. No dijo nada, pero no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Durante la comida, traté de hacerla sentir bienvenida. ¿Te sirvo más mole, mijita? No, gracias. Es buena gente. Como si yo fuera una desconocida de la que le estuviera dando referencias laborales. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina llorando sin hacer ruido. No lloraba de tristeza, sino de una sensación extraña, que no sabía cómo explicar. Como si hubiera perdido algo pero no supiera exactamente qué. Mamá, me dijo Ricardo una mañana por teléfono, Sandra y yo queremos casarnos. Ya hablé con sus papás y están de acuerdo. ¿Y conmigo no hablaste? Por eso te estoy hablando ahora. Digo, para pedirme mi bendición. Para preguntarme. ¿Qué opino? Ah, sí. ¿Qué opinas? Lo pregunto como quien pregunta qué tal está el clima. Sin interés real en la respuesta. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Vamos a vivir en la capital. Allá hay más oportunidades para mí. La empresa donde trabajo me va a ascender. ¿Y yo qué voy a hacer sin ti, mijo? Un silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Tú estarás bien aquí, mami. Esta es tu casa, tu lugar. Aquí tienes a tus vecinos, tus amigas. Yo no puedo estar contigo toda la vida. No puedo estar contigo toda la vida. Como si yo le hubiera pedido que se quedara toda la vida. Yo solo quería que me visitara de vez en cuando, que me llamara seguido, que me siguiera queriendo como antes. Se casaron por la iglesia en la capital. Una boda elegante, en una iglesia grande llena de flores caras y invitados bien vestidos. Yo me puse mi vestido azul marino, el único elegante que tenía, y viajé 5 horas en autobús para estar ahí. Durante toda la ceremonia me sentí como una extraña. No conocía a nadie, nadie me hablaba, nadie me preguntaba quién era. Me senté en primera fila, como debe sentarse la mamá del novio, pero me sentía invisible. En la recepción fue peor. Todos hablaban de cosas que yo no entendía, de lugares que yo no conocía, de personas que yo nunca había oído mencionar. Cuando alguien me preguntaba quién era, Ricardo me presentaba como Carmen, una persona muy especial para mí. Nunca como su mamá, y cuando llegó el momento de los discursos, cuando el papá de Sandra habló de lo orgulloso que estaba de su hija, cuando los padrinos hablaron de la feliz pareja, nadie mencionó a la mujer que había criado al novio. Nadie habló de los sacrificios que había hecho para que él llegara hasta ahí. Nadie mencionó que había una madre que había dado toda su vida para que ese momento fuera posible. Me fui de la boda antes de que terminara la fiesta. Le dije a Ricardo que me dolía la cabeza, pero la verdad era que me dolía el corazón. Me dolía ver que en la vida nueva que se estaba construyendo, yo no tenía lugar. En el autobús de regreso, mientras veía pasar los pueblos por la ventana, me di cuenta de que algo había terminado esa noche. Mi hijo se había casado, pero yo había perdido algo más que un hijo. Había perdido mi lugar en el mundo. Los primeros años de su matrimonio fueron de llamadas cada vez más espaciadas y visitas cada vez más raras. ¿Cómo estás, mami? Yo estoy muy bien. El trabajo va excelente. Sandra te manda saludos. Saludos que nunca llegaban directamente de ella, siempre a través de él, como si ella no fuera capaz de hablar conmigo directamente. ¿Cuándo van a venir a visitarme? Pronto, mami. Pero ¿sabes cómo es esto del trabajo? Muchas responsabilidades. Responsabilidades. Como si yo no fuera una responsabilidad también. O como si fuera una responsabilidad que ya había cumplido y que ahora podía olvidar. Cuando nació mi primera nieta, Sofía, me avisaron 3 días después por mensaje de texto. Un mensaje que decía, mami, ya nació la bebé. Todo salió bien. Se llama Sofía Elena. Pesa 3.2 kilos. 3 días después. Como si el nacimiento de mi nieta fuera una noticia que pudiera esperar, como si yo fuera la última persona que tenía derecho a saber que había una nueva integrante en la familia. Tomé el autobús de 5 horas para conocerla, con una maleta llena de ropita que había estado tejiendo desde que me enteré del embarazo. Ropita rosa, amarilla, blanca, con puntillas y bordaditos hechos a mano, con todo el amor de una abuela que había esperado tanto tiempo para tener una nieta. Pero cuando llegué al hospital y quise cargarla, Sandra dijo,
mejor no, doña Carmen. Acabas de llegar del viaje y puede que traigas gérmenes del autobús. Gérmenes. Como si mi amor fuera sucio, como si mis manos que habían cuidado a su esposo desde bebé fueran peligrosas para mi propia nieta. Pero si me lavé las manos, mijita. Y traigo gel antibacterial. Es que el pediatra dice que los recién nacidos son muy delicados. Mejor espérese a que lleguemos a la casa. En la casa fue lo mismo. Siempre había una excusa para que yo no pudiera cargar a mi nieta. Que acababa de comer y podía vomitar. Que era hora de su siesta. Que tenía cita con el doctor y no se podía. Alterar su rutina, me quedé una semana esa primera vez, tratando de ayudar en lo que pudiera. Cocinaba, limpiaba, lavaba ropa, cuidaba que no les faltara nada. Pero todo lo que hacía estaba mal. Así no se lava la ropa del bebé, doña Carmen. Hay que usar jabón especial y programa delicado. Así no se prepara el biberón. Hay que medir exactamente la cantidad de agua y el polvo. Así no se dobla la ropa de bebé. Mire, le enseño. Como si yo no hubiera criado a su marido. Como si no supiera cómo cuidar a un bebé. Como si mis 50 años de experiencia como madre no valieran nada comparados con lo que ella había leído en internet el último día de esa visita. Mientras empacaba mi maleta con las manos temblorosas de coraje contenido, escuché a Sandra hablando por teléfono con su mamá en la cocina. Gracias a Dios que ya se va. No soporto cuando viene la suegra. Todo lo hace como de pueblo, como de rancho. Y huele a, no sé, a comida de pobre. Huele a comida de pobre. Yo, que me había bañado con jabón perfumado antes de venir, que había estrenado blusa nueva para conocer a mi nieta, que había tratado de verme lo mejor posible para no dar pena. Para ella yo olía a pobreza, y eso era algo que no se quita con ningún perfume del mundo, como de pueblo, como de rancho. Como si venir de pueblo fuera una maldición y no el lugar donde su esposo aprendió a ser hombre, donde aprendió los valores que lo hicieron el profesionista exitoso que era ahora. Ricardo me llevó a la terminal de autobuses y me dijo, gracias por venir, mami. Sandra y yo te agradecemos mucho toda tu ayuda. Sandra y yo. Como si fuéramos un equipo, como si ella hubiera participado en agradecerme algo. Pero sus palabras sonaban huecas, como cuando uno dice, buenos días, por cortesía, sin pensar realmente en lo que dice, sin sentir realmente lo que dice. ¿Cuándo van a venir a visitarme? Pronto, mami. Cuando se pueda viajar con la bebé. Mentiras. Promesas vacías que se las llevó el viento del camión que pasó en ese momento. Los años pasaron como páginas de un libro que nadie lee, como días en un calendario que nadie marca, como estaciones que cambian sin que nadie las note. Las llamadas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Los ¿cómo estás? Se volvieron automáticos, sin esperar realmente la respuesta. Las visitas se hicieron tan raras que cuando venían, mi casa se llenaba de nervios porque ya no sabía cómo tratarlos. Cuando nació el segundo nieto, Miguel, ni siquiera me avisaron el día del nacimiento. Me enteré una semana después, por casualidad, cuando llamé yo para saber cómo estaba Sandra del embarazo. Ah, sí, mami. Se me olvidó decirte. Ya nació el niño. Se llama Miguel Alejandro. ¿Cómo se te olvida decirle a tu mamá que tiene un nuevo nieto? ¿Cómo se te olvida algo así? No se te olvida. Simplemente ya no consideras importante que tu mamá se entere de las cosas importantes de tu vida. ¿Por qué no me avisaron? Se nos olvidó con tanto ajetreo del hospital. Pero ya sabes cómo es esto. Los bebés no avisan cuando van a nacer. Los bebés no avisan, pero los hijos sí pueden avisar a sus madres. Si quieren. Si se acuerdan. Si les importa. Esa vez ni siquiera fui a conocer a mi nieto recién nacido. Me quedé en mi casa, tejiendo una cobijita azul que nunca le pude dar, llorando en silencio mientras mis vecinas me contaban de sus nietos que veían todos los fines de semana. Yo seguí viviendo en mi casa, en mi rutina de siempre que se había vuelto más vacía que una iglesia en lunes. El café por las mañanas, pero ya sin el ruido de pasos corriendo por el pasillo, sin la prisa de preparar desayuno para dos. El jardín que seguía cuidando, aunque ya nadie viniera a ver crecer las flores, aunque ya nadie me dijera, qué bonitas están las rosas. Mami, las fotografías en la sala que cada vez parecían más amarillas, más lejanas, como recuerdos de una vida que había sido mía pero que ya no me pertenecía. Fotos de Ricardo cuando era niño,
cuando me abrazaba con esos bracitos flacos, pero fuertes, cuando me decía que era la mejor mamá del mundo. Fotos que ahora me dolían más que me alegraban, porque me recordaban lo que había perdido. A veces me quedaba viendo el teléfono durante horas, esperando que sonara. A veces sonaba, pero nunca era la llamada que yo esperaba. Era la señora de la luz, o alguien que se había equivocado de número, o la grabación de alguna tienda ofreciendo créditos que yo no necesitaba, y cuando sí sonaba y era Ricardo, siempre era para pedirme algo. Mami, ¿podrías prestarme dinero? Estamos comprando una casa más grande y necesitamos para el enganche. ¿Cuánto necesitas, mi amor? Como 50,000 pesos. Pero te los devuelvo pronto, te prometo. 50,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado después de años de vivir de mi pensión miserable, de no comprarme ropa nueva, de comer frijoles y tortillas para poder guardar cada peso que me sobraba, y yo, como siempre, dije que sí. Vendí la finca que había heredado de mi papá, esa finca pequeña pero hermosa donde había un pozo de agua dulce y árboles de mango que daban fruta todo el año. La finca donde Ricardo aprendió a andar en bicicleta, donde pasábamos los domingos recogiendo mangos y persiguiendo mariposas amarillas que parecían pedacitos de sol volando. La finca donde mi papá me enseñó a sembrar maíz, donde mi mamá tenía su huerto de verduras, donde yo había pensado que algún día llevaría a mis nietos para que conocieran de dónde venía su familia, para que supieran que ellos también eran de raíz campesina, de gente trabajadora y honesta. La vendí para darle el enganche de su casa nueva. Gracias, mami. Eres la mejor. Ahora sí vamos a tener espacio para que vengas a visitarnos. La casa tiene un cuarto extra que puede ser tuyo cuando quieras venir. Un cuarto extra. Como si yo fuera una visita ocasional y no la abuela de sus hijos. La mujer que le había dado la vida. Te devuelvo el dinero en 6 meses, te prometo. Mentiras. Promesas que se las llevó el viento igual que todas las otras. La casa nueva era hermosa, no te voy a mentir. 4 recámaras, 3 baños, jardín con piscina, cochera para 2 carros. Todo lo que yo nunca pude darle, pero que él ahora podía tener gracias a su trabajo, a su carrera, a la educación que yo había pagado vendiendo todo lo que tenía. Me mandó fotos por WhatsApp. ¿No es hermosa, mami? Los niños van a tener tanto espacio para jugar. Hermosa y fría. Como todo lo que había construido lejos de mí, como todo lo que representaba su nueva vida donde yo no cabía. El cuarto extra que supuestamente iba a ser mío nunca se materializó. Cuando fui a visitarlos por primera vez en la casa nueva, vi que el cuarto extra se había convertido en oficina de Ricardo, llena de computadoras y papeles de trabajo. ¿Y mi cuarto? Ay, mami, es que necesitaba el espacio para la oficina. Pero puedes quedarte en el cuarto de visitas. Está muy cómodo. El cuarto de visitas. Un cuarto pequeño, sin ventana, con una cama individual que dolía la espalda y un closet diminuto. El cuarto donde ponían a las visitas que no eran importantes, a las que podían acomodar en cualquier lado. Y si tú también has tenido que hacer algo que te dolió, pero te devolvió la vida, suscríbete. No estás sola. Cuando cumplí 70 años, esperé todo el día una llamada que nunca llegó. Había preparado un pequeño pastel de vainilla, de esos que salen de la caja, porque aunque fuera sola, los cumpleaños se celebran. Me puse mi vestido azul marino y me peiné bonito, como si alguien fuera a venir, como si alguien fuera a cantar las mañanitas. Esperé hasta las 11 de la noche. Nada. Solo el silencio de mi casa vacía y el tic-tac del reloj de la cocina, que sonaba más fuerte que nunca, como si se burlara de mi soledad. Al día siguiente sonó el teléfono a las 3 de la tarde. ¡Ay, mami! Se me pasó tu cumpleaños. Perdón. Es que estuvimos muy ocupados ayer. Sandra organizó una fiesta para su mamá, que también estaba de cumpleaños esta semana. Te compenso, ¿sí? El próximo año te hacemos una fiesta padrísima. Sí. Le pasó. El cumpleaños de la mujer que le dio la vida se le pasó porque estaba ocupado festejando el cumpleaños de su suegra.
¿Qué edad cumplió la mamá de Sandra? 65. Hicimos una fiesta increíble en un salón. Vinieron como 100 personas. Hasta mariachis contratamos. 65 años. 5 años menos que yo. Y a ella le habían hecho una fiesta increíble con mariachis, mientras que a mí se les había olvidado por completo mi cumpleaños número 70. ¿Cómo compensas 70 años de vida? ¿Cómo compensas a la mujer que te dio todo desde antes de que nacieras, que te llevó 9 meses en su vientre, que te parió con dolor, que te cuidó cuando estabas enfermo, que trabajó hasta romperse para darte educación, pero lo peor aún? Estaba por venir, como una tormenta que se ve a lo lejos pero que uno siempre espera que cambie de dirección. El mes pasado me enfermé. Una gripe que se me complicó y se me convirtió en neumonía. Me tuve que quedar 3 días en el hospital, conectada a suero y oxígeno, tosiendo hasta que se me desgarraba el pecho, con fiebre tan alta que a veces no sabía dónde estaba. La señora María, mi vecina de toda la vida, fue quien me acompañó. Ella fue quien firmó los papeles cuando yo no podía ni sostener la pluma, quien se quedó durmiendo en la silla incómoda del hospital, quien me trajo ropa limpia y me ayudó a bañarme cuando ya me pude parar. Tienes que llamar a tu hijo, me dijo. Esto está grave. Le marqué a Ricardo desde el hospital, con la voz ronca de tanto toser. Mami, ¿qué tienes? Estoy en el hospital, mi amor. Tengo neumonía. Los doctores dicen que está delicada la cosa. Un silencio. Un silencio que duró demasiados segundos. ¿En qué hospital? Le dije el nombre del hospital. Ay, mami, qué pena. Ojalá pudiéramos estar ahí, pero es que está muy lejos y los niños tienen escuela. Sandra tiene junta de padres de familia mañana, y yo tengo una presentación importante en el trabajo. Los niños tienen escuela. Como si no hubiera sábados y domingos. Como si las escuelas no dieran permisos por emergencias familiares. Sandra tiene junta de padres de familia. Como si una junta de padres de familia fuera más importante que la madre de su esposo muriéndose en un hospital. Yo tengo una presentación importante. Como si no hubiera colegas que pudieran cubrirlo, como si el trabajo fuera más importante que la vida de la mujer que lo había criado. Pero ¿vas a venir? Mami, es que de verdad está complicado ahorita. Pero te hablo todos los días para saber cómo sigues. Y si se pone muy grave, pues ya vemos. Si se pone muy grave. Como si ya no estuviera grave. Como si neumonía. A los 70 años no fuera grave. Como si que su mamá estuviera en el hospital no fuera motivo suficiente para subirse a un carro y manejar 5 horas. Salí del hospital 3 días después, más débil que nunca, no solo del cuerpo sino del alma. Me di cuenta de que podía morirme sola en mi casa y tal vez él se enteraría días después, cuando algún vecino lo llamara porque no había visto humo salir de mi chimenea, porque no había visto luz en mis ventanas. La señora María me ayudó a llegar a mi casa y me quedó preparada comida para varios días. No te preocupes, Carmen. Nosotros te cuidamos. Los vecinos somos familia también. Familia. Esa palabra que había perdido todo su significado cuando se trataba de mi propio hijo, y entonces, hace una semana, llegó esa llamada. Esa maldita llamada que me partió en dos como un rayo parte un árbol. Sonó el teléfono un martes por la mañana, mientras yo desayunaba mi café con pan dulce, viendo por la ventana los geranios rojos que había plantado el mes pasado. Buenos días, mami. Necesito hablar contigo de algo importante. Su voz sonaba diferente. Más fría, más decidida, como cuando hablaba por teléfono con sus empleados en el trabajo. Dime, mi amor. Sandra y yo hemos estado pensando en tu situación. Tú ya estás muy grande para vivir sola en esa casa tan grande. Lo que pasó el mes pasado en el hospital nos preocupó mucho. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? Que ya no es seguro que vivas sola. Esa casa es demasiado para ti. Tienes 72 años, ¿y qué tal que te vuelvas a enfermar y no haya nadie para ayudarte? Pero tengo a los vecinos, mi amor. La señora María siempre está pendiente de mí. Los vecinos no son familia, mami. No es su responsabilidad cuidarte. Responsabilidad. Como si cuidar a tu madre fuera una carga y no un privilegio, como si fuera una obligación desagradable y no un acto de amor. Además, siguió hablando, nosotros necesitamos dinero para expandir el negocio.
Tenemos la oportunidad de abrir otra sucursal, pero necesitamos capital. Ahí estaba la verdad. No era preocupación por mi bienestar. Era necesidad de dinero. Mi casa valía mucho dinero ahora que el pueblo se había empezado a desarrollar, que habían llegado turistas y gente de la ciudad buscando casas viejas con encanto colonial. ¿Qué propones? Ya hablé con un asilo muy bonito en la capital. Se llama Casa del Atardecer. Tienen jardines, actividades para los residentes, enfermería a las 24 horas. Van a estar otros abuelitos para que no te sientas sola. Te van a cuidar mejor que como te puedes cuidar tú sola. Casa del Atardecer. Un nombre bonito para un lugar donde van a morir las personas que sus familias ya no quieren tener cerca. ¿Vendiste mi casa, Ricardo? Bueno, es que surgió una oportunidad muy buena. Un señor de la capital la quiere para hacer un hotel boutique. Nos ofreció un precio excelente. ¿Nos ofreció? ¿Desde cuándo mi casa es nuestra casa? Mami, no te pongas así. Al final todo lo que tengo va a ser para ti. Es la misma cosa. No. No era la misma cosa. Mi casa era mi historia, mis recuerdos, el lugar donde había criado a mi hijo, donde estaba enterrado mi cordón umbilical y el de mi madre. Mi casa era donde había sido feliz, donde había llorado, donde había amado. Mi casa era yo. Ricardo. Esa casa es mía. No la puedes vender sin mi consentimiento. Mami, sé razonable. Ya firmé los papeles de la promesa de compraventa. Si no cumplimos, voy a tener que pagar una penalización muy grande. Entonces no debiste haber firmado nada sin preguntarme. Mi grito salió desde un lugar muy profundo de mi pecho, desde un lugar donde había guardado años de silencio, años de decir que sí a todo, años de ser la madre comprensiva que nunca se quejaba de nada. Mami, cálmate. No es para tanto. El asilo es muy bonito. Yo mismo fui a verlo. Tienen televisión por cable, comida casera, un jardín precioso. ¿Y si no quiero ir a ningún asilo? Entonces, ¿qué propones? Que te quedes sola en esa casa hasta que te pase algo grave. ¿Que nosotros estemos preocupados todo el tiempo? Preocupados. Él, que no había venido a verme cuando estuve en el hospital. Él, que se le olvidó mi cumpleaños número 70. Él, que no me había visitado en 6 meses. Preocupado. Puedo quedarme aquí. Los vecinos me ayudan. Estoy bien. No, mami. Ya tomamos la decisión. Es por tu bien. Ya tomamos la decisión. No me preguntaron qué quería. No me consultaron si yo estaba de acuerdo. Ya tomaron la decisión por mí, como si yo fuera una niña incapaz de decidir sobre mi propia vida. ¿Y si no quiero ir? Mami, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Mañana paso por ti a las 10 de la mañana. Ten lista tu maleta con lo más importante. El asilo tiene de todo, no necesitas llevar muchas cosas. Y ahí fue cuando dijo las palabras que se me quedaron grabadas en el corazón como hierro candente: haz tu maleta, mamá. Vendí tu casa y tu finca. Mañana te voy a llevar al asilo. Y después colgó. Sin decir, te quiero. Sin decir, perdón. Sin decir, adiós. Colgó como quien termina una llamada de negocios desagradable pero necesaria. Me quedé ahí parada. En mi cocina, con el teléfono todavía en la mano, viendo mi reflejo en la ventana. Una mujer de 72 años a quien su propio hijo acababa de descartar como si fuera un mueble viejo que ya no sirve, como si fuera un estorbo que había que quitar del camino. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Caminé por toda mi casa como despidiéndome de cada rincón, de cada memoria que vivía en esas paredes. La cocina donde preparé miles de comidas con amor. La sala donde Ricardo hizo su tarea durante tantos años, donde le enseñé a leer. Donde jugamos lotería en las tardes de lluvia, su recámara,
que conservaba exactamente igual que cuando se fue a la universidad hace más de 20 años. Su cama individual con la colcha azul que yo misma había tejido. Su escritorio de madera donde hacía la tarea y donde guardaba sus tesoros de niño, piedritas bonitas, canicas, estampitas de santos, cartas que yo le escribía cuando se portaba bien. En el closet de su cuarto encontré una caja de zapatos llena de todas las cartas que me escribió durante los años de universidad. Cartas escritas a mano, con esa letra que yo le había enseñado a formar cuando tenía 6 años. Querida mami, decía una carta, hoy tuve examen de matemáticas y me acordé de todas las tardes que te sentabas conmigo a ayudarme con las tareas. Gracias por tu paciencia. Te amo mucho y te extraño todos los días. Mami hermosa, decía. Otra, cada vez que como en la cafetería de la universidad, me acuerdo de tus frijoles refritos y tus tortillas recién hechas. No hay comida en el mundo como la tuya. No puedo esperar a graduarme para llevarte a vivir conmigo y darte la vida. ¿Qué te mereces? Palabras. Solo palabras que el viento se llevó, promesas que se desvanecieron como humo, mentiras dulces que en su momento me hicieron feliz pero que ahora me dolían más que una puñalada. Pero entonces, mientras leía esas cartas con lágrimas cayendo sobre la tinta descolorida, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que no sabía que aún tenía, una dignidad que había estado dormida durante años, esperando el momento correcto para levantarse. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué una hoja de papel de carta que guardaba para las ocasiones especiales, y empecé a escribir. Una carta. La última carta que le escribiría a mi hijo. La carta que me iba a devolver a mí misma. Ricardo, escribí con mano temblorosa pero firme. Durante 50 años creí que ser buena madre significaba darte todo sin esperar nada. A cambio. Te di mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi salud. Te di toda mi vida sin reservarme ni un pedacito para mí. Vendí mi máquina de coser para pagarte la universidad. Vendí la mitad de mi terreno para darte dinero cuando lo necesitabas. Vendí la finca de mi papá para darte el enganche de tu casa. Te di todo lo que tenía y todo lo que no tenía, porque pensé que eso era amor, pero hoy me di cuenta de algo. Tú decidiste que nada de eso valía nada. Que todos mis sacrificios no significaban nada. Que yo no significaba nada. Hoy me di cuenta de que no puedes vender lo que no es tuyo. Esta casa está a mi nombre. Esta casa es mía por derecho, por herencia, por los años que he vivido en ella, por las lágrimas que he derramado en ella, por el amor que he sembrado en cada rincón, y no la voy a vender. No me voy a ir a ningún asilo, me voy a quedar aquí, en mi lugar, en mi hogar, en la casa donde nací y donde pienso morirme. Si quieres el dinero de esta casa, vas a tener que esperarte a que me muera. Y puede que viva muchos años más, porque el coraje da fuerzas, y la dignidad recuperada es el mejor medicamento que existe. La mujer que sacrificó toda su vida por ti murió ayer con esa llamada. La que queda es una mujer que aprendió que el amor propio también existe, y que ya es hora de practicarlo. Si algún día tus hijos te hacen lo que tú me hiciste a mí, acuérdate de esta carta. Y acuérdate de que el karma es redondo como el mundo, y que todo lo que siembras, tarde o temprano lo cosechas. No necesitas venir mañana. No voy a abrir la puerta, Carmen. Tu madre, no la señora que te cuidó. Puse la carta en un sobre blanco. Escribí su nombre en la parte de adelante con mi mejor letra, y la pegué en la puerta de entrada con cinta adhesiva. Cuando sonó su carro al día siguiente, exactamente a las 10 de la mañana como había dicho, yo estaba en mi cocina tomando mi café de siempre, viendo por la ventana los geranios rojos que brillaban con el sol de la mañana. Escuché que tocó el timbre varias veces, con toques largos e insistentes. Después escuché que gritaba mi nombre. Mami. Ábreme. Ya vine por ti. No me moví de mi silla. Seguí tomando mi café despacio, saboreando cada sorbo como si fuera el primero de mi vida. Después escuché que se fue, pero regresó por la tarde, esta vez con Sandra. Los escuché hablando afuera, discutiendo en voz baja. Sandra gritaba más fuerte que él. Esta vieja loca nos va a meter en problemas. Ya firmaste los papeles. Vieja loca. Eso era yo para ella. Una vieja loca que no entendía lo que era bueno para ella. Tocaron más fuerte que en la mañana. Gritaron más fuerte también. Mamá. Abre esta puerta. Tenemos que hablar. Pero yo me quedé en mi cocina, tomando mi café, viendo por la ventana el jardín que había cuidado durante tantos años, sintiendo por primera vez en mucho tiempo
que estaba exactamente donde tenía que estar. Se fueron cuando se hizo de noche. Esa noche me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente. No era la voz fría de negocios de la mañana. Era una voz nerviosa, desesperada. Mamá, no puedes hacer esto. Ya firmé papeles. ¿Sabes qué descubrí? Que hay familia que no es de sangre. Que hay gente que te cuida sin esperar nada a cambio, sin cobrarte cada favor, sin hacerte sentir que eres una carga. Que hay amores que no duelen, que no exigen, que no castigan. Descubrí que durante años había estado mendigando amor de quien tenía la obligación de dármelo, mientras que el amor verdadero estaba aquí, a mi alrededor, en la gente sencilla que me conoce desde siempre y que nunca me ha juzgado por ser pobre. Por ser vieja, por ser de pueblo. Hace 3 días llegó un sobre a mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de mi nieta Sofía, que ahora tiene 15 años. Adentro venía una foto de ella en su graduación de secundaria, hermosa con su vestido blanco y su diploma en las manos. En la parte de atrás decía, para la abuela Carmen, de parte de Sofía. Papá dice que ya no te vamos a ver porque estás muy enojada con nosotros, pero yo quiero que sepas que te quiero mucho y que me acuerdo cuando me cantabas canciones cuando era chiquita. Ojalá algún día nos podamos ver otra vez. Esas palabras me rompieron el corazón, pero también me lo llenaron de esperanza. Mi nieta me recordaba. Mi nieta sabía que yo existía, que yo la quería, que había una abuela que pensaba en ella aunque no la pudiera ver. La foto está ahora en mi altar, junto a la Virgencita de Guadalupe y las veladoras que prendo todas las noches. Rezo por mis nietos, para que algún día entiendan que su abuela los amó desde antes de conocerlos, que guardó dinero para sus regalos de cumpleaños que nunca pude darles, que tiene cientos de historias esperando ser contadas. Rezo por Ricardo, para que algún día recuerde quién fue antes de convertirse en quien es ahora. Para que algún día se dé cuenta de que cambió oro por cobre, amor verdadero por conveniencia social. Y rezo por mí, para que Dios me dé fuerzas para seguir viviendo con dignidad lo que me quede de vida, para que nunca más tenga que mendigar. Amor de quien se supone que debería dármelo por derecho natural. A veces me pregunto si volverán. Si algún día Ricardo recordará el olor del café por las mañanas cuando él era niño, el ruido de mis pasos preparándole el desayuno antes de que se despertara, el sonido de mi voz cantándole para que se durmiera cuando tenía miedo a los truenos. A veces me pregunto si recordará las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, las mañanas que me levanté a las 5 para hacerle el lonche de la escuela. Las tardes que dejé de descansar para ayudarle con la tarea aunque mis pies dolieran de tanto trabajar. A veces me pregunto si mis nietos sabrán algún día que su abuela los amó desde antes de conocerlos, que cuando me enteraba de sus cumpleaños. Por casualidad, me quedaba despierta tejiendo suéteritos que nunca pude entregarles. Que cada vez que veía juguetes en las tiendas pensaba, esto le gustaría a Sofía, o Miguel estaría feliz con esto. A veces me pregunto si sabrán que su abuela tiene un álbum lleno de fotos que les mandó su papá por WhatsApp, fotos que yo imprimí en el centro del pueblo y guardé con tanto cariño como si me las hubieran dado en persona. Fotos de sus primeros pasos, de sus cumpleaños, de sus obras de teatro en la escuela, de sus vacaciones en playas que yo nunca conoceré. A veces me pregunto si sabrán que cuando iban al doctor, yo me quedaba despierta toda la noche preocupada, rezando para que no fuera nada grave, aunque ellos ni siquiera supieran que yo sabía que estaban enfermos. Pero hoy no me pregunto si hice lo correcto defendiendo mi casa, defendiendo mi dignidad, defendiendo mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Hoy sé que sí hice lo correcto, porque hay una diferencia entre amar y desaparecer por amor. Y yo ya me había desaparecido suficiente. Me había vuelto tan pequeñita, tan invisible, tan silenciosa, que hasta yo misma había olvidado quién era antes de ser la mamá de Ricardo. Había olvidado que antes de ser mamá, yo era Carmen. Una mujer con sueños propios, con gustos propios, con opiniones propias. Una mujer que sabía reír, que sabía bailar, que sabía disfrutar de las cosas simples como el café por las mañanas y el sonido de la lluvia en el techo. Esta casa sigue oliendo a café por las mañanas, pero ahora es un café que tomo despacio, sin prisa, saboreando cada sorbo sin estar pendiente de preparar desayuno para alguien más. Mi jardín sigue floreciendo, pero ahora planto las flores que a mí me gustan, no las que pensaba que le gustarían a una nuera que nunca me aceptó. Mis manos siguen sabiendo hacer magia con poquito dinero, pero ahora la magia la hago para mí. Coso mi propia ropa, cocino mis comidas favoritas, compro las cosas que necesito sin sentir culpa de gastar en mí misma, y mi corazón, aunque herido, sigue latiendo. Sigue latiendo para mí. Ayer la señora María me trajo una revista donde venía un artículo sobre mujeres que empezaron negocios después de los 70 años.
Mira, Carmen, me dijo, nunca es tarde para empezar algo nuevo. Y es cierto. Estoy pensando en vender tamales otra vez, como hacía cuando Ricardo era niño. Pero esta vez no para juntar dinero para la educación de alguien más, sino para tener mis propios ahorros, para darme mis propios gustos, para ser independiente completamente. Don José me está ayudando a arreglar el patio para poner unas mesas donde la gente pueda sentarse a comer. Va a quedar padrísimo, Carmen. Los tamales más ricos del pueblo en el jardín más bonito. Y Lupita, la muchacha que estudia enfermería, me dijo que me puede ayudar con las redes sociales para promocionar mi negocio. Abuela Carmen, me dice, y me encanta que me diga abuela, vamos a hacer que todo el mundo conozca sus tamales famosos. Imagínate. Yo, a los 72 años, aprendiendo de redes sociales. La vida está llena de sorpresas cuando uno se abre a recibirlas. A veces, cuando el viento sopla por las tardes y mueve las cortinas de mi cocina, siento que mi mamá me dice desde donde esté, bien hecho, mija. Ya era hora de que te defendieras. Ya era hora de que vivieras para ti. Y cuando llueve en las noches y escucho las gotas caer en el techo que ya no gotea porque don José me lo arregló, siento que mi papá me dice, esta casa es tuya, Carmen. Aquí naciste, aquí creciste, aquí criaste a tu hijo. Nadie te la puede quitar. Y cuando prendo las velas del altar y veo la foto de mi nieta sonriendo con su diploma, siento que el futuro todavía tiene cosas buenas guardadas para mí. Tal vez algún día ella venga a buscarme. Tal vez algún día Miguel también se acuerde de la abuela que nunca conoció bien pero que siempre los amó. Tal vez algún día Ricardo despierte de esta pesadilla en la que se convirtió su vida y recuerde que tiene una madre. No para pedirle dinero, no para quitarle sus cosas, sino para pedirle perdón, y si ese día llega, yo estaré aquí. En mi casa, en mi lugar, con la puerta abierta pero con la dignidad intacta. Porque una cosa es perdonar, y otra muy diferente es dejar que te vuelvan a pisar. Si ese día llega, le voy a dar café recién hecho y le voy a contar cómo aprendí a vivir sin él. Le voy a enseñar mi negocio de tamales, mis nuevas amistades, mis nuevas rutinas. Le voy a demostrar que una mujer de 72 años puede reinventarse, puede ser feliz, puede vivir para sí misma, y si ese día no llega, también estaré bien. Porque aprendí algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo, que el amor más importante es el que una se tiene a sí misma. Quien cuida a la que siempre cuidó, ahora lo sé. Una se cuida a sí misma. Y eso no está mal. Eso está muy bien. Los domingos por la mañana, cuando el pueblo está quieto y solo se escuchan las campanas de la iglesia, me siento en el portal de mi casa con mi café y mi pan dulce, viendo pasar a la gente que va a misa. Algunos se acercan a saludar, otros me compran tamales para llevar a sus familias. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí, viviendo mi vida. Viviendo mi vida. Esas 3 palabras que antes no significaban nada para mí, ahora significan todo, porque durante 50 años no viví mi vida. Viví la vida de mi hijo, me preocupé por los problemas de mi hijo, soñé los sueños de mi hijo, me sacrifiqué por el futuro de mi hijo, pero ahora vivo mi vida. Me preocupo por mis cosas. Sueño mis sueños. Trabajo para mi futuro, y descubrí algo hermoso, que cuando una vive para sí misma, no se vuelve egoísta. Se vuelve completa. Y cuando una está completa, puede amar mejor, puede dar mejor, puede ser mejor. Ya no amo desde la necesidad, desde el miedo al abandono, desde el terror a quedarme sola. Ahora amo desde la abundancia, desde la libertad, desde la elección, y ese amor se siente diferente. Se siente limpio, se siente honesto, se siente real. Esta mañana, mientras regaba mis geranios, me di cuenta de que hacía mucho tiempo no me despertaba con el estómago apretado de la preocupación. Hacía mucho tiempo que no me quedaba viendo el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Hacía mucho tiempo que no me sentía culpable por existir. Y eso, esa paz que siento ahora en mi corazón, vale más que todas las casas del mundo. Vale más que todo el dinero que mi hijo necesitaba, vale más que la aprobación de una nuera que nunca me iba a querer. Esta casa donde vivo ahora no es solo la casa donde nací. Es la casa donde renací. Es la casa donde una mujer de 72 años aprendió a decir que no. Es la casa donde aprendí que el amor verdadero no duele, no humilla, no abandona. Y si algún día mis nietos tocan a mi puerta preguntando por la abuela que apenas conocieron, les voy a dar la bienvenida a esta casa llena de amor propio, de
dignidad recuperada, de lecciones aprendidas a tiempo. Les voy a contar la historia de su abuela Carmen, la mujer que perdió a su hijo pero se encontró a sí misma. La mujer que cambió la amargura por tamales, el rencor por geranios, la tristeza por café recién hecho todas las mañanas. Y tal vez, cuando escuchen mi historia completa, entiendan que a veces amar significa soltar. Que a veces cuidar significa no rescatar. Que a veces ser buena madre significa enseñar consecuencias en lugar de dar todo sin límites, pero eso será otro día, otra historia, otra oportunidad de amar bien. Por ahora, me quedo aquí, en mi casa, en mi lugar, viviendo mi vida con la puerta abierta pero el corazón protegido, viviendo para mí, finalmente, y eso, créeme, después de 72 años de vivir para otros, se siente como la libertad más dulce del mundo.